Buenos días, Dios me les bendiga. Vamos a leer en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, que dice: Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Después de haber sido, hermanas, llamados, dice, y purificados por medio de la obediencia al bautismo, es posible que los cristianos pierdan, fíjense, su elección en la segunda carta que nos dice la segunda carta del apóstol Pedro. Había comenzado, dice, el camino cristiano, pero los falsos maestros habían puesto serios obstáculos en su camino. Fueron tentados a reducir el cristianismo a un grupo de personas que se sientan alrededor y conversan sobre los caminos de Dios. Pero nuestro Dios, hermanas, exige más que eso. Él nos pide que transformemos nuestras vidas a consecuencia necesaria de los que profesan la fe. Dios ha llamado al cristiano que tiene que responder al llamado. Eso lo vemos en el versículo 10. Inicia con la expresión, por lo cual, hermanos, es aspecto importante, fíjense, relacionados con la salvación y otros temas trascendentales. El apóstol Pedro tenía una costumbre de insertar siempre la palabra hermanos. Eso lo vemos en el libro de Hechos, fíjense. Usaba también el término similar amados, que lo vemos en sus dos cartas. La palabra hermanos denota que el apóstol fue uno en corazón y mente con sus hermanos en Cristo. Es de la misma forma en que nos vemos nosotras como hermanas, ¿verdad? Una en corazón y mente, así como lo veía el apóstol Pedro. Y dice, como hermanos en Cristo, nos une un sinfín de bendiciones. Dios nos ha llamado, hermanas. Dice Pedro, nos ha otorgado sus grandes promesas, nos ha hecho participar de la naturaleza divina. Sin embargo, no debemos simplemente complacernos o sentirnos orgullosas de sus bendiciones, hermanas. El enemigo es poderoso. Él llama, el llamado y la elección del cual habla en el versículo 10 no debe darse, perdón, no debe darse por sentado. ¿Por qué? Porque si no somos diligentes, hermanas, si no perseveramos en el Señor hasta el fin, la salvación que hemos obtenido puede convertirse en salvación perdida. Por eso dice en el versículo 10, tanto más procurad. Los versículos del 5 al 9, que ya estudiamos los días anteriores, encierran un llamado a la diligencia, a la perseverancia, al crecimiento espiritual. Y en el versículo 10 lo resume en estas palabras. Procuren, hermanos, hacer firme en su vocación y elección. Aparte de lo que digo en los versículos 5 al 9 dice, la salvación de Dios funciona cuando los perdidos viven a Cristo y hayan vida mediante la vocación y elección de Dios. Cada persona que escucha el mensaje de Cristo está llamada, hermanas, a tomar una decisión. Aquellos que creen y obedecen el mensaje son elegidos y escogidos. El llamado de Dios es muy parecido a una madre que llama a sus dos hijos a cenar. Uno de ellos oye el llamado, pero no viene. El otro corre a responder el llamado de la madre. En un sentido, llamó a ambos, pero únicamente el que se sentó a la mesa oyó el llamado y lo obedeció. Por ejemplo, en segunda de Tesalónica, del 2 al 14, Pablo dijo que los cristianos de Tesalónica fueron llamados mediante la
proclamación del Evangelio. Dios ha tomado, hermanas, la iniciativa, se ha acercado con un mensaje para toda la humanidad. El que oye el Evangelio tiene dos opciones: obedecer o rechazarlo. Pedro desarrolla esa misma idea, hermana, en este versículo. Dijo que el creyente no únicamente debe tomar una decisión consciente de sí mismo para la obediencia a la fe, sino que también tiene que procurar, dice, hacer firme su vocación y elección. Nuestra respuesta al llamado del Evangelio es el pacto decisivo, hermanas, no únicamente para convertirnos en los llamados de Dios, sino para seguir siendo los llamados. Pedro nos está instante a nosotros, los creyentes, a procurar hacer firme la vocación y elección específica. Experimentemos, hermana, cuando venimos a Cristo por medio del bautismo. La palabra de en el versículo 10 lo traduce mejor como procuren esforzarse en la medida de lo posible para estar firmes en su vocación y elección. Y subrayar este punto, hermano. Pedro añadió, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tropezar en nuestra vocación cristiana, hermana, es una posibilidad real. A veces hay cristianos que se desvían de la verdad. Por eso Pedro ungió diligencia. ¿Por cuánto tiempo gozarán los cristianos de la vocación y elección de Dios? Pedro dijo que siempre cuando estuvieran haciendo estas cosas. La implicación es que él no practique esta cosa, irán a perdieran su vocación, que perdieran su vocación, hermana, o elección. Estas cosas son las que nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Que Pedro había anunciado en los versículos anteriores, como le expliqué, que era del 5 al 9. Ser cristianos, estimadas hermanas, no es un juego intelecto, ¿verdad? Tiene que ver con más que decir frases correctas. Se trata de ir formando cada día nuestro carácter al carácter de Cristo. Eso es lo que nos piden, ¿verdad? En su palabra, que nuestro comportamiento como cristiana sea cada día consistente con Cristo y en sus enseñanzas, para ir siempre practicando, ¿verdad? Para hacer esa elección que nos dice en el versículo 10, ¿verdad, hermanas? Que no tenemos que perder realmente. No tenemos nosotros que desviarnos, ¿verdad? Haciendo siempre su voluntad, ¿verdad? Que nuestra vocación y elección, dice, haciendo esta cosa, no caeremos jamás. Si seguimos siendo siempre en su palabra. Hasta aquí esta pequeña meditación, hermana. Dios me les bendiga. Muchas